Escucha bien, porque esto que te digo puede cambiar la manera en que ves tu dolor. En medio de la oscuridad, el silencio no es tu enemigo, sino tu mayor aliado. Cuando las palabras te fallan, cuando el mundo te ignora y sientes que te han desplazado, allí, en ese silencio profundo, yace una oportunidad de renacer. El estoicismo no es solo resistencia ante las tormentas, es la llave para transformar ese sufrimiento en fortaleza, para volver a encontrarte en la quietud y descubrir un poder que ni tú mismo sabías que poseías. Porque en el silencio, en esa pausa que otros temen, tú puedes escuchar la voz de tu alma, la verdadera, la que nunca desaparece, esa que te recuerda que, incluso en la derrota, siempre hay una vía hacia la dignidad y la libertad interior. En la quietud del silencio, allí donde las palabras no alcanzan, reside una fuerza que pocos se atreven a explorar. Es en ese espacio vacío donde el alma se revela en su forma más pura. La aceptación del silencio no es rendirse, no es debilidad. Es, en realidad, un acto de valentía suprema. Porque aceptar el silencio significa aceptar lo que eres en tu esencia, sin adornos, sin máscaras, sin distracciones. Es aprender a estar contigo mismo, en esa soledad que muchos temen, y encontrar en ella la fuente inagotable de fortaleza interior. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar las circunstancias externas, pero sí podemos controlar nuestra respuesta ante ellas. Y en ese control, en esa decisión consciente de aceptar lo que no podemos cambiar, encontramos la verdadera libertad. La aceptación del silencio es esa decisión, reconocer que no siempre hay respuestas en el ruido, que a veces, la respuesta más poderosa está en la calma, en la quietud, en la paciencia de no responder, de no reaccionar. Quien abraza el silencio, no se deja dominar por la tormenta emocional, no se deja arrastrar por las voces externas que claman por su atención. En ese silencio, se construye un escudo invisible, una fortaleza que nadie puede derribar. Porque en el silencio, tú te reconstruyes. En ese espacio de paz, encuentras la claridad para entender quién eres realmente, qué valoras y qué debes dejar ir. No confundas el silencio con derrota. El silencio puede ser tu mayor aliado cuando aprendes a escuchar con atención, a entender que no todo necesita ser dicho, que no todo merece tu respuesta. La verdadera fuerza radica en esa aceptación, en ese reconocimiento de que hay cosas que simplemente no tienen que ser expresadas. La fortaleza interior crece cuando aceptas que hay momentos en los que el silencio es la respuesta más poderosa. Y así, en esa aceptación, en esa entrega voluntaria, descubres que no necesitas gritar para ser fuerte. Que en la calma, en la sencillez de aceptar lo que sucede, en la disposición de dejar ir lo inútil, nace una fuerza que trasciende cualquier adversidad. Porque el silencio no es ausencia, es presencia pura. Es la oportunidad de reencontrarte contigo mismo. Es la puerta que te lleva a ese lugar donde solo tú y tu alma permanecen, firmes y libres. En medio del caos, cuando el mundo parece desmoronarse a tu alrededor, la verdadera batalla no se libra afuera, sino en tu interior. Ahí, en esa guerra silenciosa, reside tu mayor poder, el control de tus emociones. Porque quien domina su mente, no será víctima de las circunstancias, sino su propio maestro. La mente es un campo de batalla, y solo aquellos que aprenden a gobernarla pueden levantarse con dignidad, incluso en los momentos más oscuros. No permitas que las emociones te arrastren como un río desbocado. La ira, el miedo, la tristeza, son olas que amenazan con hundirte, pero tú tienes la opción de ser el faro que las atraviesa. La clave está en entender que las emociones no son enemigas, sino señales. Son advertencias, invitaciones a reflexionar, a observar sin juicio. Pero nunca, nunca, debes dejar que tomen el control total. Porque cuando tus emociones gobiernan tu mente, pierdes el rumbo. Pierdes la libertad. El estoicismo nos recuerda que no podemos evitar que las tormentas lleguen, pero sí podemos decidir cómo enfrentarlas. La calma en medio del caos es un acto de disciplina, una manifestación de poder interior. Cuando sientes que la ira arde en tu pecho, respira profundo y recuerda, no son las circunstancias las que me afectan, sino mi percepción de ellas. Solo así, en esa pausa consciente, recuperas tu soberanía. Solo así, en esa respiración, recuperas tu control.
El verdadero autocontrol no es negar lo que sientes, sino reconocerlo sin dejar que te domine. Es aceptar que la emoción puede ser una aliada, pero nunca una dueña. Es aprender a observar tus pensamientos como si fueras un espectador externo, sin identificarse con ellos. Porque tú no eres tu miedo, ni tu ira, ni tu tristeza. Tú eres el que observa, el que escoge cómo reaccionar. Cada vez que eliges responder con calma en medio de la tormenta, estás fortaleciendo ese músculo invisible que te hace invencible. La mente que domina sus emociones no se doblega ante el caos, sino que lo trasciende. Y en esa trascendencia, descubres que el control no es una limitación, sino una liberación. Porque en la serenidad, en esa capacidad de mantenerte firme cuando todo a tu alrededor se desmorona, reside tu verdadera fuerza. Recuerda, el caos externo puede ser infinito, pero tu poder interno es aún mayor. Y solo aquel que aprende a gobernar su mente, a escuchar esa voz tranquila en medio del estruendo, puede sostenerse y seguir adelante. La verdadera victoria no está en evitar el caos, sino en aprender a ser el faro que brilla con luz propia, sin importar la tempestad. El mundo exterior está lleno de voces, de noticias, de opiniones y de expectativas que intentan imponerse sobre tu paz interior. Es como un mar infinito de ruido que busca ahogar esa voz profunda que tiene el poder de guiarte. Pero tú no estás destinado a ser un náufrago en ese océano de distracciones. Tienes la capacidad de elegir, en cada momento, el nivel de presencia que deseas en tu vida. El desapego consciente no es indiferencia, no es desconexión. Es una decisión firme de no dejarse arrastrar por las corrientes externas y, en cambio, centrarse en lo que realmente importa, tu alma, tu paz, tu esencia. Cada día, te enfrentas a un bombardeo constante de estímulos que quieren robarte la tranquilidad. Redes sociales, noticias, opiniones ajenas, expectativas sociales. Todo eso es ruido. Y el ruido, por muy fuerte que sea, solo puede afectarte si tú se lo permites. La clave está en aprender a escuchar tu voz interior, esa voz que susurra verdades que ningún estruendo externo puede apagar. Porque el desapego consciente es esa práctica diaria de soltar, de dejar ir lo que no te pertenece, de liberar la carga de las expectativas que otros imponen sobre ti. No necesitas ser insensible, sino selectivo. No necesitas desconectarte por completo, sino aprender a desconectar lo que no te nutre. El desapego no es huir de la realidad, sino reconocer qué partes de ella son necesarias y cuáles solo sirven para distraerte de tu verdad. La libertad surge cuando dejas de aferrarte a lo que no puedes controlar. Cuando entiendes que el mundo puede seguir su curso, pero tú permaneces firme en tu centro. La fuerza del desapego consciente radica en esa capacidad de observar sin juzgar, de aceptar sin aferrarse. Es un acto de amor propio y de respeto a tu propia existencia. Porque en ese acto de soltar, en esa decisión de no dejar que el ruido externo te defina, descubres que tienes todo lo que necesitas para ser pleno. La paz no es la ausencia de caos, sino la capacidad de mantenerte en calma en medio de él. Cada vez que eliges liberarte del peso de las opiniones ajenas, estás retornando a tu verdadero yo. Y en esa devolución, en esa reconexión con tu esencia, encuentras la libertad que nunca dependió de las circunstancias, sino de tu decisión consciente. El desapego no es una renuncia a la vida, sino una afirmación de tu poder de elegir qué llevar contigo y qué dejar atrás. Porque solo cuando te liberas del ruido externo, puedes escuchar claramente la melodía de tu alma, esa melodía que te recuerda quién eres realmente y hacia dónde quieres ir. En medio del sufrimiento, cuando todo parece desmoronarse y la tormenta interna amenaza con arrastrarte, allí, en esa profunda oscuridad, se revela la verdadera esencia de tu carácter. La dignidad no es un acto externo, una máscara que usas para aparentar fortaleza. Es la forma en que mantienes tu integridad cuando todo lo demás se tambalea. Es la decisión consciente de sostenerte, de no ceder ante las presiones, de seguir firme en tus valores aun cuando el mundo intenta doblegarte. La quietud no es debilidad. Es la fuerza más pura y poderosa que existe. La quietud en medio del sufrimiento es una declaración de independencia interior. Es decirle al universo, aquí estoy, intacto, sin perder mi esencia, sin traicionarme. Porque en esa calma, en esa postura imperturbable, yace la verdadera resistencia.
No permitas que el dolor, la injusticia o la adversidad te hagan perder esa dignidad que solo tú puedes preservar. La dignidad en la quietud es una victoria silenciosa, una victoria que otros no ven, pero que tú sientes en lo más profundo de tu ser. Es esa presencia firme que no se quiebra ante los golpes, esa voz interna que dice, no me doblegaré. No traicionaré quién soy, ni en la adversidad ni en la alegría. La verdadera fortaleza no radica en la capacidad de evitar el sufrimiento, sino en cómo lo afrontas, con respeto a ti mismo, con honor, con esa integridad que no se negocia ante las circunstancias. Recuerda que mantener la dignidad en medio del sufrimiento requiere valor. Es un acto de amor propio, una declaración de que tu alma no se venderá ni se rendirá. La dignidad no se pierde cuando sufres, sino cuando permites que el sufrimiento te robe tu esencia. Cuando en esa tormenta, en ese silencio doloroso, eliges ser fiel a ti mismo, estás diciendo al mundo y a la vida, aquí estoy, intacto. Mi alma permanece invicta. Porque la verdadera dignidad no está en lo que aparenta ser, sino en lo que eres en realidad. En esa quietud, en ese silencio de la mente y del corazón, reside la prueba definitiva de tu carácter. No hay mayor victoria que mantenerte íntegro cuando todo parece derrumbarse. La dignidad en la quietud es esa llama que nunca se apaga, esa luz que brilla con intensidad en medio de la oscuridad. Es la prueba de que, incluso en el sufrimiento, puedes seguir siendo tú mismo, firme y digno, sin renunciar a tu verdad. En las profundidades del silencio, cuando el dolor parece insoportable, allí yace la semilla de tu renacimiento. Es en esa quietud absoluta donde el alma se purifica, donde las heridas se convierten en cicatrices de sabiduría y fortaleza. El dolor no es un enemigo, sino un maestro disfrazado, una oportunidad disfrazada de tormenta para que descubras la fuerza que siempre has llevado dentro. El silencio, esa pausa que muchos temen, es el espacio sagrado donde transformas el sufrimiento en poder personal. No hay mayor poder que el que surge cuando decides no huir del dolor, sino enfrentarlo con valor y con calma. Porque en esa aceptación, en esa presencia consciente en medio del sufrimiento, encuentras la capacidad de reinventarte. La verdadera transformación no sucede en los momentos de alegría, sino en los momentos en los que permaneces firme, en silencio, cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Ahí, en esa quietud, el alma se reconstruye. Ahí, en esa calma, emergen las fuerzas que desconocías poseer. El estoicismo nos enseña que no podemos evitar que la vida nos golpee. Pero sí podemos decidir qué hacer con esos golpes. Podemos convertir el dolor en una fuente de poder, en una lección que nos fortalece, en un impulso que nos hace más sabios y más firmes. La clave está en aprender a escuchar ese silencio, en dejar que las heridas hablen en su idioma y entender que en el proceso de sanar, también nos estamos reinventando. Cada lágrima, cada momento de desesperación, tiene un propósito, abrirte los ojos, enseñarte que la verdadera fuerza reside en la capacidad de seguir adelante, incluso cuando todo parece haber terminado. Porque el poder no está en evitar el sufrimiento, sino en cómo lo usas para forjar tu carácter. La resignificación del dolor es el acto más heroico que puedes realizar. Es convertir la herida en escudo, el llanto en motivación, la derrota en un paso más hacia la autosuficiencia. Y en ese silencio profundo, en esa pausa entre el dolor y la respuesta, encuentras la oportunidad de renacer. Un renacimiento que no necesita de palabras ni de reconocimiento externo. Es un proceso interno, una transformación que solo tú puedes experimentar y validar. El silencio te invita a escuchar esa voz interior que te dice, eres más fuerte de lo que crees. Y esa certeza, esa fe en tu propia capacidad de levantarte, es la chispa que enciende tu poder personal. Ahora, mira dentro de ti y recuerda que en el silencio reside la verdadera fuerza. No permitas que el ruido externo te distraiga de tu camino, porque en esa paz interior está la clave para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Cada momento de calma, cada decisión de soltar lo que no puedes controlar, es un paso firme hacia la libertad que solo tú puedes conquistar. La sabiduría estoica no es solo una teoría, es una práctica diaria, un compromiso contigo mismo. Así que, hoy, elige volver a ese silencio, convertirte en su aliado y descubrir que en esa quietud se encuentra todo el poder que necesitas para seguir adelante.
La historia de tu fortaleza la escribes tú, en el silencio que eliges abrazar.